Hola, pues buenos días y bienvenidas a todas y a todos a esta experiencia TIC, que es la última del año. Esta conexión con personas expertas que hoy hemos titulado Competencias digitales y empleo, trabajos de futuro. Queremos en primer lugar dar la bienvenida a Elena Ibáñez. Elena, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de comenzar, os vamos a presentar el perfil de Elena, su biografía, y también quería aprovechar para que todas las personas que estáis asistiendo, a medida que vayamos conversando Elena y yo sobre esta temática, si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de pregunta que queráis lanzar, la podéis ir haciendo a través del chat, las iremos recogiendo y al final de la tertulia y de la conversación, pues se la lanzaremos para que pueda contestarlas. Bien, pues Elena es, voy a decirlo con las siglas, es INFJ, esto después ella lo explicará, es una cosa que tiene que ver con la personalidad, y es fundadora de Singularity Experts, que es una disruptora, una startup que ayuda a personas a descubrir cuál es su trabajo de futuro ideal. Por eso hemos titulado la experiencia Trabajos de Futuro, ¿no? Ha sido elegida por 2 años consecutivos top 100 en mujeres líderes de España y seleccionada como experta en trabajos de futuros en el panel de los 100 de COTEC. COTEC es una fundación para la innovación que promueve la innovación como motor de desarrollo económico y social. Entonces, bueno, pues ha sido elegida experta en trabajos de futuro por este panel. Siempre está vinculada al mundo educativo y empresarial, en diversas empresas, es consejera en diversas startups también y previamente desarrolló su carrera como consultora de estrategia y transformación digital en firmas como McKinsey o KPMG, o sea que tiene un perfil bastante, digamos, de peso con respecto a todo lo que tiene que ver con la transformación digital y lo que estábamos comentando, ¿no? El empleo del futuro. Elena, antes de comenzar con las preguntas dentro de tu perfil, lo que comentábamos, ¿qué son las siglas INFJ? INFJ es el acrónimo de Introvert, Sensing, Feeler y Judging, que bueno, son rasgos de personalidad que responden al test de MBTI, que es súper conocido. Hay muchísimas personas que nos están ahora viendo, seguro que lo conocen. Y bueno, para mí es importante darle visibilidad a esa personalidad porque tiene tanta importancia a la hora de poder ubicarse bien en un trabajo que a uno le haga sentir bien, que lo pueda desarrollar bien. ¿Por qué? Porque la personalidad al final es una manera que tenemos de entender el mundo y eso tiene muchísimo peso en la elección de las profesiones que desarrollamos. Entonces, bueno, realmente es un guiño a darle visibilidad a la importancia de conocerse a uno mismo y qué es lo que nosotros hacemos desde Singularity Experts. Estupendo, pues lo dejamos ahí y si tenéis interés, pues podéis investigar un poquito y también pues hacer un poco, me imagino que habrá algún tipo de test que se pueda Sí, realizar para sí, averiguar esta parte de la personalidad. sí. Estupendo. Pues como decíamos, hemos titulado la experiencia Competencias digitales y empleo, trabajos de futuro, pero seguramente muchos de los asistentes no acaban un poco de entender qué significa este concepto. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿qué es un trabajo de futuro? Un trabajo de futuro es un trabajo con futuro, es un trabajo que crece, un trabajo con alta empleabilidad, es un trabajo que presenta una oportunidad para las personas para formarse con la certeza de que cuando se hayan formado van a encontrar trabajo. Y en realidad, durante toda la historia ha habido trabajos que han sido más recesivos, que han ido desapareciendo y otros trabajos que han ido adquiriendo esa empleabilidad creciente. Eso ha pasado siempre. Bueno, de hecho, pues por ejemplo, hasta un sereno, ¿no? Porque antes existía y era súper normal y ahora no existe. Ujú. ¿Qué es lo que diferencia ahora esa irrupción de nuevos trabajos? Que lo comentábamos antes, la velocidad, es un tema de velocidad. Eso está ocurriendo tan rápido, ¿por qué? Porque las tecnologías crecen a una velocidad exponencial y eso hace que el impacto en el mundo laboral sea también exponencial. Y claro, esto lo que ocurre es que nos pilla con el paso cambiado cada vez más a todos y cada vez nos sentimos más confundidos y cada vez nos cuesta más encontrar nuestro próximo paso, ¿no? Y tenemos que ya como cambiar de pantalla y pensar que el trabajo para toda la vida ya no existe más. ¿Y por qué? Por un tema de velocidad, porque todo cambia mucho más rápido. Entonces, realmente es lo que diferencia el hecho de que haya empleos emergentes y desaparezcan otros. Estoy apuntando muchas de las frases que estás comentando porque me parecen
clave, ¿no? Por ejemplo, esto que comentas de que es una frase un poco chocante, pero es que es cierta, el trabajo para toda la vida, cada vez más complicado y ya no existe, ¿no? Al final es un poco pues lo que tú comentas, adaptarse a los cambios. Sí, Que sí. también es una habilidad, también a nivel, pues un poco, si cuando hablamos de habilidades para la búsqueda de empleo o para la mejora de la empleabilidad, pues es una de las que hay que tener en cuenta. En referencia a este futuro del que hablamos, ¿no? En la que bajo todos los pronósticos va a ser digital, ¿por qué es importante anticiparse a los cambios en los modelos de trabajo que vienen? Em, Antes de contestar a esa pregunta, quería puntualizar sobre el concepto de digital, Ujú. que efectivamente es importantísimo, pero para mí, más que hablar de lo digital, yo hablaría más de lo tecnológico. Me gusta hablar más de tecnologías involucradas en los trabajos más que de digitalización. De hecho, nosotros en Singularity Expert pensamos que lo digital ya es un concepto hasta casi vintage. ¿Por qué? Porque la digitalización realmente es mejorar algo analógico, ¿no? Por ejemplo, pensamos en un formulario que antes era en papel, lo digitalizamos y ahora podemos rellenarlo online. Realmente, cuando hay una tecnología involucrada en un trabajo, esto no hace una mejora, sino una transformación realmente, ¿no? Que es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, pensamos en la lengua, cuando tú le metes inteligencia artificial en la lengua y empiezas a ver que puedes hablar con máquinas, eso es una transformación, ¿no? Entonces, este sí que sería mi primer mensaje para que vayamos más allá del concepto de digital y de formarnos en lo digital, sino de perderle el miedo a la tecnología, independientemente de que seamos perfiles humanistas, sociales, asistenciales o de diseño, da igual. En cuanto a por qué es importante anticiparse, que tú comentabas antes, bueno, pues bajo el punto de vista de la empresa, evidentemente, por capitalizar una ventaja competitiva, está claro que cuanto antes empiezas a implantar esta tecnología, pues antes vas a poder ir acumulando esa ventaja competitiva, pero sobre todo lo más importante es bajo el punto de vista de las personas, ¿no? Una persona que se forma de manera anticipada, que se forma a tiempo, es una persona más empleable. Es una persona que tiene más fácil poder acceder a la oferta laboral que muchas veces no se cubre por falta de cualificación. Entonces, realmente es importantísima esta pregunta que haces porque las personas deberían entender que es súper necesario cada vez más que no que estén actualizados, ¿no? Este término que decimos siempre, hay que no es actualizarse, es como tú bien dices, anticiparse para poder mejorar esa empleabilidad, que esto es importantísimo, lo necesitamos, ¿no? Claro, y más ahora en el contexto de, como bien decías, ¿no? De esta disrupción tecnológica en la que, bueno, si cualquier artículo que consultemos en Internet nos habla de que hay muchísimos puestos de trabajo que ahora mismo no se cubren. Totalmente. Ujú. Em, ¿Qué tipo de cualificaciones o de preparación son imprescindibles hoy en día para no quedarse fuera del mercado laboral, bajo tu punto de vista? Pues mira, aquí normalmente se está hablando cada vez más de las soft skills, de las habilidades blandas. Tú mencionabas ahora, por ejemplo, la adaptabilidad, claramente, la creatividad para diferenciarnos de las máquinas. De todo esto se habla mucho, pero a mí me da un poquito de miedo que olvidemos la necesidad, porque al final la realidad es muy tozuda y para estar bien formado hace falta adquirir hard skills también, y sobre todo en ese tipo de trabajos que aunque no tengamos un perfil tecnológico, que por supuesto no es necesario, ni mucho menos que todos los tengamos, menos mal que todos no lo tenemos, pero independientemente de eso es necesario que nos formemos en hard skills, es decir, que adquiramos conocimientos, no solo habilidades, sino conocimientos distintos, porque solo con habilidades no vamos a poder acceder a muchas posiciones que hay abiertas y que se están abriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una muy buena práctica que a mí me gusta mucho, lo digo por salir un poco de la formación reglada, que es ITA Innova, que es el Instituto Tecnológico de Aragón, por ejemplo, que lo que ha hecho ha sido hacer cursitos muy cortitos, y cuando digo cortitos es que son súper accesibles para muchísimas personas, aunque no tengan ni idea de esto, y son cursos muy específicos, pues por ejemplo un curso de bioplásticos o de robótica industrial. ¿Y esto qué hace? Te forma, realmente te enseña a hacer cosas nuevas. El tema de las habilidades es importante, sí, pero no olvidemos que para formarnos en los trabajos del futuro también necesitamos pasar por formación
a nivel de conocimiento y es irrelevante que no tengas experiencia previa. Hay muchísimos cursos que se pueden hacer directamente de cero y es importante que lo sepamos y que le perdamos el miedo a eso. Es muy importante puntualizar lo que comentas, ¿no? La mezcla imprescindible entre desarrollar habilidades técnicas, saber utilizar algo, ¿no? Lo vamos a decir así, aunque el concepto es un poco más amplio, y luego también pues, las habilidades más blandas que tienen que ver pues, con lo que comentabas, ¿no? Con la creatividad, con saber trabajar en equipo, con saber adaptarse a los cambios, todas estas cuestiones que son un poco más, vamos a decir, aprendibles, pero claro, también dependiendo de la personalidad de cada uno y de cómo cada uno, Totalmente. pues... Sí, porque hay personalidades que traen de serie ciertas habilidades, otras que les cuesta muchísimo y al contrario, sí, sí, totalmente. Eso es, pues esa parte nos gusta mucho puntualizarla porque es una combinación que es muy, muy necesaria para el tema de la empleabilidad, que es el que también pues nos ha traído hoy aquí. Queríamos continuar conociendo un poco más la iniciativa de Singularity Expert, porque hemos hablado al principio comentando que eres la fundadora de esta empresa y te queríamos preguntar pues eso, ¿no? ¿Qué es? Cómo funciona y qué podemos esperar de ella, cualquier usuario que la pueda buscar pues ahora mismo y poder investigar un poco. Pues Singularity Express es una plataforma que orienta a las personas hacia los trabajos del futuro que se le van a dar mejor y le dice la formación que debería recibir para formarse en esos empleos. Nosotros el objetivo que tenemos es aumentar la empleabilidad de las personas a través del conocimiento, del perfil. Cada persona es buenísima en algo. Muchas veces no hay visibilidad sobre ese potencial para uno mismo y nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación de las personas para poder identificar qué es lo que se le da mejor por encima de la media. Como te digo, en la mayor parte de las ocasiones las personas no son conscientes y realmente cuando digo no son conscientes no es un problema de las personas, es porque muchas veces, por ejemplo, comentábamos antes, ¿no? Que nosotros medimos el pensamiento computacional que correlaciona con las habilidades de programación. Estamos en un mundo que se lo está comiendo el software y es evidente que hay una oportunidad enorme para las personas que sepan programar. Hay muchas personas que no tienen la menor idea de si se les daría bien eso o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo único que saben de sí mismas es que se le dan bien los números o no, o que se le da bien presentar en público o no, pero no conocen mucho más sobre sí mismos, no conocen su capacidad de resolución de problemas, de razonamiento comparado con la media. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar a cada persona para identificar ese potencial y decirle, mira, aunque tú no lo sepas, a ti lo que se te va a dar súper bien y además te va a gustar, porque siempre trabajamos alineado con los intereses de la persona, es esto, que tiene una alta empleabilidad garantizada y para trabajar en esto te tienes que formar precisamente y concretamente en este curso y en este curso. Y el objetivo que tenemos es este, es aumentar la empleabilidad de las personas para que se puedan cubrir todas esas posiciones que no se están cubriendo a día de hoy y que las personas encuentren una gran oportunidad para ellas en el terreno laboral. Justo lo que has comentado ahora, quería volver a ello, porque muchas veces, claro, cuando estamos hablando, estos conceptos nos suenan o lo mezclas, pero no te paras realmente a pensar, ¿no? Sobre lo que comentabas de la formación con alta empleabilidad. Entonces, queríamos preguntarte qué es esto, ¿no? Empleos o formaciones que tengan alta empleabilidad y cómo podemos conocer en detalle esos perfiles, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver con romper el mito un poco de que los trabajos con alta empleabilidad o los trabajos del futuro aún no se han inventado, ¿no? A mí siempre me dicen, bueno, ¿cómo saben los trabajos futuros si aún no se han inventado? Y nosotros siempre decimos, bueno, por supuesto que se han inventado y de hecho están ya ahí. Lo que pasa es que no los conocemos y es muy difícil que uno pueda formarse en algo que desconoce. Nosotros siempre, para conocer estos empleos y esta formación con alta empleabilidad, partimos de evidencias, es lo que hacemos. Entonces, decimos, pues por ejemplo, tenemos una evidencia de que la nanotecnología va a superar los 120 billones de dólares en 2024, ¿vale? Pero es que además también sabemos, mira, y pongo un ejemplo ahora justamente que estamos hablando en Extremadura de todo el mundo agro y demás, también sabemos que en el Smart Farming precisamente la nanotecnología está creciendo exponencialmente para el desarrollo de, por ejemplo, de sensores inteligentes, ¿no? Bueno, pues es evidente que hay una oportunidad para todas las personas que quieran trabajar en el campo, en el sector agrario,
a través de pues la sensorización inteligente, por ejemplo, ¿no? Y esto, por eso decimos que no sacamos la bola de cristal, sino que partimos de evidencias. Otro ejemplo, sabemos que el 3D printing, por ejemplo, está creciendo un 25% al año. Y sabemos también, tenemos la evidencia de que en el sector de la construcción la impresión 3D está creciendo también exponencialmente para el ensamblaje de viviendas, que ya podemos tener pues, en menos de 24 horas, ¿no? Podemos levantar una casa. Bueno, pues es evidente que hay una oportunidad para los diseñadores de vivienda 3D printing, para todos los ingenieros que tienen que ver con la maquinaria de 3D printing. Es decir, que cuando llevamos esto a todos los sectores, al sector del fintech, por ejemplo, pues sabemos que el blockchain va a superar los 7.000 millones de dólares en 2 años y que las entidades financieras están adoptando cada vez más el blockchain, pues hay una oportunidad clarísima, ¿no? O sea, ya sabemos que el 80% de los bancos ya está utilizando blockchain. Pues hay una oportunidad enorme también para formarse en esto. Entonces, a nosotros nos gusta siempre partir de evidencias para demostrar por qué un trabajo tiene alta empleabilidad. ¿Por qué? Porque está creciendo el impacto de una tecnología que se desarrolla cada vez más rápido en ese sector en concreto. Y eso es lo que nos da el dato real. Ahora cuando estabas hablando y estabas comentando pues todos estos ejemplos, me ha surgido a mí también una cuestión que tiene que ver con el idioma. El idioma también es algo que igual tenemos que empezar a practicar un poco más porque vemos que estamos hablando ya con conceptos que seguramente que a muchos de los oyentes les resultan un poco extraños, ¿no? El tema del, pues eso, ¿no? El blockchain, todas estas palabras que no tienen traducción al castellano, pero que tenemos que ir asimilando, ¿no? Y entendiendo un poco en qué consisten y qué significan. Sí, es cierto que, bueno, el tema del idioma lo podemos contemplar bajo dos puntos de vista. El hecho de que sea imprescindible para trabajar o necesario, bueno, pues es evidente que el tema del idioma hace ya muchísimo tiempo, pues sí, es muy importante, pero es verdad que no es necesario para todo tipo de trabajo. Lo que sí es cierto es lo que tú estás diciendo, que como el mundo se globaliza cada vez más, la manera que tenemos de llamar a las cosas cada vez más responde a palabras anglosajonas. Y, por ejemplo, yo hablaba del smart farming, que no deja de ser pues, el concepto de la agricultura inteligente o de las granjas inteligentes, y por inteligente se refiere a que están conectadas, a que, bueno, pues esto, que están conectadas, ¿no? Y el blockchain, pues como tú bien decías, pues no tiene traducción y sí que, o el 3D printing, bueno, pues podemos hablar de la impresión 3D, sí, sí que es bueno que nos vayamos familiarizando con esos conceptos porque en un mundo global hay muchas cosas que se traducen cada vez menos y es importante. Pero vamos, más importante que aprender el idioma es aprender técnicamente la profesión para ser más empleables, desde luego, vamos. Estupendo, pues nos quedamos con eso. Elena, ¿podrías ponernos algunos ejemplos sobre estos trabajos de futuro con los que trabajáis desde Singularity Expert? Sí, pues mira, tenemos, por ejemplo, en el ámbito más creativo, por no hablar siempre de ingenieros, pues, por ejemplo, los diseñadores de visualización de datos. Es un trabajo que tiene mucho futuro, que tiene que ver con aumentar la comprensión de la información a través del diseño, ¿no? Es un trabajo súper bonito y que crece bastante. Por ejemplo, expertos en RPA. RPA es un acrónimo y de vuelta en el inglés, lo siento, pero es que es así, Es que así, es no, lo Robotic sabemos. Process Automation, que es automatización robótica de procesos, y que son robots invisibles que están dentro de los ordenadores y hacen ellos solos tareas administrativas, sobre todo, de manera automática, ¿no? Y esto, bueno, pues está sustituyendo muchísimos perfiles de administración y demás, y esto también está creciendo mucho. O expertos en digital twins, también en gemelos inteligentes, que esto lo que hace es levantar un gemelo digital de cualquier cosa, de una maquinaria, de un motor, de una fábrica, incluso de ciudad, de una ciudad entera, para poder hacer simulaciones y mejorar los procesos y demás. Esto también está creciendo muchísimo. Por ejemplo, ingenieros de exoesqueletos también, de robots externos al esqueleto, que no solo bajo punto de vista terapéutico, sino también para aumentar la fortaleza de las personas, por ejemplo, en fábricas, ¿no? Y también reducir los accidentes y demás. O diseñadores de repuestos con impresión 3D, por ejemplo. Son trabajos que a lo mejor nos parecen súper raros, pero están
como, por decirlo pronto, a la orden del día. O sea, hay muchísimos trabajos que tienen que ver con esto. Y bueno, así tenemos 3.000 en Singularity Express, o sea, que podría estar dándote ejemplos hasta mañana. La verdad es que estos que has comentado son bastante impactantes. Por ejemplo, esto que comentas de los robots invisibles que hacen tareas de manera automática, esto tiene que ver lógicamente mucho con la inteligencia artificial, que es otra de, digamos, de las ramas de desarrollo tecnológico que ahora mismo más están impactando en todos los sectores y desarrollándose, ¿no? También hay muchos perfiles relacionados con esto. Sí, sí, no, bueno, la inteligencia artificial es que ya es cross totalmente. Pero bueno, sí que me gustaría decir que esta oportunidad no es solo para ingenieros de inteligencia artificial, sino personas que sean capaces de facilitar las nuevas actividades que surgen gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y, Ujú. por ejemplo, para trabajar en esto del RPA que estábamos comentando, no es necesario que todo el mundo tenga un doble grado en ingeniería del software y del hardware. No, hay muchas personas que aprenden a programar o a configurar y facilitan la implementación, ¿no? de estos nuevos desarrollos en empresas. Es decir, que la oportunidad está en todos los roles realmente, no solo en los tecnológicos. Ujú. Pero claro, es muy importante conocer que estos trabajos existen al final y que estos trabajos hay que desarrollarlos y que hay mucha demanda, ¿no? De personas que se quieran y se puedan dedicar a esto, porque si no, pues tenemos el problema que comentábamos que es un poco pues la diferencia entre la velocidad a la que nosotros nos vamos adaptando a los empleos que van saliendo y en realidad luego la cantidad de velocidad que lleva la salida de estos empleos en el mundo real. Es decir, hay muchísima más oferta que personas preparadas para trabajar en esos puestos de trabajo. Sí, no, totalmente. Sí, esto, bueno, es un problema social que tenemos en España que al final también es económico porque nos hace perder, por supuesto, competitividad, pero sobre todo es un problema humano de las personas porque es increíble los porcentajes de desempleo que hay con vacantes sin cubrir. Y esto es algo que ya se venía viendo hace muchos años y el World Economic Forum lo venía diciendo hace tiempo, pero bueno, desgraciadamente la formación es algo que es como lo último que se actualiza Ujú. en esto y también en el tema cultural, claro, de las personas también. Pero bueno, Claro. me gusta verlo como una oportunidad para las personas. Claro, siempre nos quedamos un poco con esta parte, ¿no? Con el conocimiento de saber que esto existe, que esto funciona y luego cada uno tiene en su mano la Exacto, posibilidad de exacto. poder ir adaptándose. Esto que comentabas es muy importante para nosotros porque somos un proyecto que trabaja con la competencia digital. Y bueno, por ejemplo, por nombrar un informe que es el DESI, hay un porcentaje que es que solo el 56% de la ciudadanía europea cuenta con estas competencias digitales, ya no vamos a decir incluso avanzadas, sino básicas. Y mi pregunta sería si en base a esto tú crees que estamos adaptados y preparados para este desarrollo de puestos de trabajo del futuro de los que hemos estado hablando, o si, claro, el camino que queda por hacer todavía es complicado. No, claramente no. Y bueno, a la vista están los datos, ¿no? Del desempleo que hay y de esas vacantes que comentábamos antes que están sin cubrir. Esto es algo, además, un problema que está afectando a los jóvenes y a la población adulta. Cuando hablamos de la población adulta, yo también tengo unos datos de la Unión Europea que habla de que predicen que el 65% del tiempo por el que se nos paga va a estar robotizado. No quiere decir que el 65% de los trabajos va a estar robotizado porque raramente se va a robotizar el 100% de un solo puesto de trabajo, pero sí se sabe que más de la mitad del tiempo por el que nos pagan se va a robotizar. Pero en cambio solo el 9% de los adultos reciben formación continua. Y esto es algo sangrante cuando realmente vemos la oportunidad perdida, ¿no? Pero es que en el desempleo juvenil el tema es peor, ¿no? O sea, el desajuste entre oferta y demanda es tal que cuanto más crezcan las vacantes, mayor va a ser el desempleo, si seguimos así. Y el desempleo juvenil, que se está, bueno, situando ya en porcentaje, bueno, de los peores, ¿no? De los últimos años, que de hecho el Fondo Monetario Internacional ha nombrado a estos jóvenes como la generación perdida.
y esto es algo que da muchísima pena, ¿no? Por otro lado, luego estamos viendo pues, el crecimiento, por ejemplo, de toda la formación cortita, antes que ponía el ejemplo de Ita Innova, de MOOCs, de bootcamps, de cursos más cortitos, que suponen una oportunidad brutal, ¿no? Para formar a toda esa gente. O el tema de la FP, ¿no? Que también vemos ya, bueno, se predice que en el 2030 el 65% de las ofertas laborales va a estar dirigida a profesionales de FP y en España solo hay un 35%, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que cambiar para poder mejorar este desajuste, porque si no lo hacemos va a ir a peor. Y es algo que, bueno, que está sucediendo y que es responsabilidad de todos, a nivel estatal, a nivel personal, como tú decías, también, a nivel de las instituciones educativas, el adaptarse también, el hacer pedagogía de nuevas formaciones. Es un reto de todos realmente. Yo entiendo esto que estás comentando pues como otra brecha digital más. Al final, ¿no? Un poco se habla siempre de las brechas digitales con respecto al acceso a las tecnologías y a la conectividad, pero también con respecto al uso, sobre la calidad del uso y sobre, pues esto, ¿no? La necesidad en el caso de la empleabilidad de saber adaptarte a lo que viene, porque si no, pues al final nos vamos a quedar todos un poco fuera del mercado laboral si no actuamos de esa manera. La competencia digital, como decíamos, tanto a nivel de preparación de personas que vayan a salir al mercado laboral como de aquellas que necesitan recualificarse y adaptarse a los cambios estos que estamos comentando, ¿no? Es esencial. Bajo tu punto de vista, ¿se entiende la competencia digital como la primera puerta para adaptarnos a los puestos de trabajo de futuro? Sí, aquí, bueno, vuelvo a dar el mensaje que daba antes de lo que entendemos por digital, ¿no? Yo lo que he notado es que en los últimos años ha habido como un falso entendimiento de lo que es digital y de repente todo el mundo se ha formado en marketing digital y en redes sociales y en todo este... O sea, se ha entendido lo digital como por este camino y a pesar de que es algo que crece y por supuesto sigue siendo un trabajo con alta empleabilidad, me gustaría destacar que la capacitación o la competencia digital va muchísimo más allá de esto, ¿no? Y antes ponemos los ejemplos de la tecnología, de cómo alguien puede completar su formación, aunque se dedique, por ejemplo, al mundo del campo, que es como lo que hablábamos antes, que es un sector de lo más tradicional y que aparentemente puede parecer menos tecnológico, con un pequeño complemento tecnológico, y por eso no me gusta llamarlo digital para que no se entienda como solo como marketing digital. Con ese pequeño complemento, una persona de repente puede convertirse en un perfil muy distinto. Y esto puede hacer que sea mucho más empleable, ¿no? Para los nuevos proyectos que hay en empresas y demás. Además, tenemos que pensar que estos cambios son graduales, ¿no? Esto no es que de repente mi trabajo ya se automatiza, pum, y de la noche a la mañana me echan, sino que yo lo que estoy detectando es que las empresas cuando empiezan, cuando necesitan talento, muchas veces lo buscan fuera en vez de dentro y empiezan a traer personas formadas tecnológicamente, aunque no sean ingenieros ni tecnólogos, pero formadas en tecnología, que complementan su perfil. Y estos son los perfiles que están entrando y otros están saliendo. Entonces, poco a poco es como que se está haciendo un trasvase de ese cuerpo de talento en las empresas y claro, lo que nosotros queremos es que la gente esté formada en los que van entrando, ¿no? Y esto es importantísimo, porque obviamente cualquier vacante que haya en una empresa va a optar siempre por alguien que tenga un perfil híbrido o que tenga un perfil complementado en alguna tecnología. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más polivalente dentro de los proyectos nuevos que surgen en las empresas, ¿no? Entonces, la clave realmente, esa primera puerta que tú comentabas, yo creo que es complementar el perfil de uno. Obviamente no vamos a tirar por la borda todo el bagaje de experiencia y profesional que tiene una persona, ni muchísimo menos, al contrario, que ponerlo en valor y pensar en complementarlo con formación de futuro para tener un perfil mucho más empleable. Eso realmente es la oportunidad.
Entendemos entonces que tú, lógicamente, defiendes todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida y con el perpetuar siempre pues que una persona esté formándose continuamente, ¿no? Bueno, es que es imposible no formarse continuamente. Nosotros en Singularity Expert siempre hablamos de que las personas tienen que convertirse en leonardos beta permanentes. ¿Eso qué significa? Leonardos porque saben hacer un poquito de todo. Por eso hablaba yo ahora de los perfiles polivalentes en las empresas. Y en beta permanente, porque nunca has acabado de formarte, nunca has acabado de tener una excelencia formativa, porque para cuando la vayas a tener ya tienes que estar volviendo a formarte y no pasa nada, es una capacidad maravillosa el estar, o sea, el asumir que uno no lo sabe todo y que por eso tiene que estar permanentemente formándose. Es absolutamente imprescindible. Esto no debería ser una opción de las personas, sino algo obligatorio y para todas las edades además. Estupendo. Volvemos un poco otra vez a la parte de la que estamos hablando continuamente, que no es más que la recualificación, ¿no? Pues porque veíamos que es un problema con respecto a las personas pues, que no se están adaptando a esta transformación. Esta recualificación de personas que forman todo el grueso de trabajadores actualmente, el grueso de la población activa, Sí. ¿crees que están en riesgo de perder su trabajo, tanto por la automatización como por no estar adaptado, que es lo que estábamos hablando justo ahora, a esta nueva realidad? Claro, esto es lo que comentábamos antes, que a lo mejor no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, es decir, que no existe el riesgo de que te vayan a echar porque de repente se ha robotizado tu puesto de trabajo al completo, no es así, pero sí es cierto que las oportunidades de incorporación en las empresas, desde luego, va a estar en los perfiles complementados, por llamarlo de alguna manera, perfiles que aporten una nueva manera de entender la tecnología, de mejorar los procesos en la empresa, de captar nuevos clientes a través de la tecnología, porque es lo que aporta ventaja competitiva, o sea, esto es una realidad. Y obviamente las personas que no se hayan formado en esto van a estar en desventaja respecto a esos nuevos perfiles. Eso es evidente. Entonces, que están en riesgo de perder su trabajo, bueno, para no ser tan radical, igual me gustaría decir que están en riesgo clarísimo de perder competitividad respecto a otros perfiles que están mejor formados. Y eso, bueno, a nadie le gusta estar en desventaja, ¿no? A nivel de cualificación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sobre los perfiles de personas trabajadoras que ya tienen una trayectoria profesional, unos estudios, un perfil, que muchas veces no tiene nada que ver con lo digital. Te queremos preguntar, porque muchas veces nos encontramos nosotros también con personas que están en desempleo que les pasa esto, ¿no? Pues esto, no han visto, no han trabajado con tema de competencia digital nunca y están viendo pues un poco eso, ¿no? Que están, como decías, en desventaja con otras personas que pues vienen mejor formadas o con una formación complementada con tema tecnológico. La pregunta sería si tú crees que estas personas podrían, sin formación o con muy poquita formación, acceder a estos nuevos empleos o se van a quedar fuera del mercado laboral. ¿Y qué tendrían que hacer, ¿no? Estas personas? Porque el mensaje que nosotros queremos lanzar es sobre todo para este tipo de perfiles de personas que consideran que sus trabajos pues son de una manera en la que la digitalización y la transformación digital no tienen nada que ver y no saben cómo enfrentar el futuro. Bueno, mi respuesta es súper breve y es no. O sea, alguien sin formación no lo va a tener muy difícil para adaptar a nuevos puestos de trabajo. Sin formación no. Pero bueno, pero por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Todas las empresas cuando están incorporando ahora nuevo talento, obviamente ellos lo que quieren es incorporar talento, pues lo que decíamos antes, polivalente híbrido, que sepan hacer varias cosas, que puedan ponerse distintos gorros, porque realmente está cada vez más difuso los puestos de trabajo, se mezclan cada vez más cosas que se necesitan saber, pues por ejemplo, en el mundo de los recursos humanos, por ejemplo, se mete cada vez más toda la parte de analítica de datos, es cada vez más importante, y en el mundo, por ejemplo, de los datos, pues cada vez es más importante la tecnología para tratar esos datos. Entonces está todo cada vez más confuso, más difuso realmente, y eso
¿Qué requiere? Requiere de personas que estén formadas en cosas distintas, esos leonardos, ¿no?, que hablábamos antes. Si no te formas, pues es que sí, muy probablemente vas a estar fuera del mercado laboral. ¿Cuál es la buena noticia? Que cada vez más hay una oferta formativa más corta, más abordable por parte de las personas que les dé miedo o pereza meterse de repente en un curso muy intenso y muy largo. Cada vez más hay cursos mucho más concretitos, más acotados, más especializados y sobre todo más atomizados, ¿no? Hay cada vez más cursos sobre todo, sobre cualquier cosa. Y eso hace que se pueda ajustar muy bien a lo que necesita cada persona en concreto. Ujú. Entonces, la buena noticia es esto, que esta atomización de la educación está haciendo que sea cada vez más fácil para las personas formarse justo en aquello que les va bien a ellos, que les va a complementar bien, que está alineado con sus intereses, con su talento. Y bueno, pues esta oportunidad, que para mí es la buena noticia, pues es lo que debemos aprovechar, claramente, vamos. Gracias por certificar todo esto que estás comentando, porque es algo que nosotros desde los centros de competencias digitales, esta labor, pues también intentamos, ¿no?, que los usuarios que participan en los talleres, en las acciones, pues sean muy conscientes de ver todas estas oportunidades y de saber que están ahí, ¿no? Para eso el acceso a entornos digitales es imprescindible, pero bueno, pues para eso nosotros también estamos ahí aportando nuestra ayuda y nuestro granito de Es arena. importantísima esa labor que hacéis, vamos. La realidad nos muestra también que existe una polarización en el mercado laboral, porque como estábamos hablando, ¿no?, hay una necesidad de profesionales que sean altamente especializados para cubrir todas estas vacantes de empleo, pero por otro lado están los puestos de baja cualificación que no están siendo ocupados porque los demandantes no los quieren. Y esto me estoy haciendo referencia, por ejemplo, a la recogida de fruta, a las vendimias, a gente a lo mejor incluso personal de limpieza, etcétera. Uh-huh. Tu opinión, ¿qué consecuencias está teniendo toda esta polarización y cuál sería la solución? Pues mira, yo aquí veo dos factores distintos que están afectando en esto y la solución es la misma para las dos. La primera, creo que hay un problema cultural en España de estigmatizar ciertas profesiones que son muy importantes. En otros países en Europa todos sabemos que, por ejemplo, en Holanda, un carpintero es una persona importante, vamos, que tiene un reconocimiento, o incluso un maestro, ¿no? Me voy ya, que es que en España también hay veces que al maestro es como que se le ningunea, ¿no? Entonces, creo que hay un problema de cultura que estigmatiza esas profesiones de baja cualificación que tú comentas y que son importantísimas, y creo que es un reto social el poder ser pedagógico sobre la importancia de estos perfiles y que las personas se quieran dedicar a ello, ¿no? Eso por un lado. Ujú. Y luego por otro lado veo también, bueno, yo soy madre de un niño de 19 años y creo que hay un problema generacional de valores brutal. Creo que los chavales de la edad de mi hijo, lo que yo estoy viendo, además lo hablo con mucha gente de muchos sectores y siempre estamos pensando lo mismo, hay unos valores de la falta de esfuerzo, de la gratificación inmediata, del que no me cuesta, es que esto cuesta mucho trabajo y entonces no, cuando vemos que hay ciertos puestos de trabajo que no se cubren, también creo que en la gente joven hay un problema enorme de que muchos de estos jóvenes piensan que se los tienen que dar todo hecho, ¿no? De la cultura del derecho y no de la obligación. Y esto es un problema enorme porque van a faltar cada vez más eh, jóvenes que estén dispuestos a hacer ciertas cosas por este tema de los valores, ¿no? Ujú. Que en esta generación, como te digo, es, bueno, sangrante. Y la solución para las dos cosas, para este problema de cultura y para el problema de la falta de valores en esta generación, es con mayúsculas la educación, claramente, la educación. Y esta es personalmente la solución que yo creo que tenemos que aportar, educar a toda la sociedad, a los jóvenes, en valores, en dar
en trasladar la importancia de ciertas profesiones, en trasladar la importancia del esfuerzo. Joder, ¿que formarse cuesta trabajo? Pues claro que sí, pero bueno, es que esto ha sido así de toda la vida. Y es así, y que no podemos estar siempre pendientes de esa gratificación inmediata, que es la parte mala de toda la tecnología con la que han crecido nuestros hijos, es esta, ¿no? Es el tener esa cosa que no cuesta ningún esfuerzo y que nos da satisfacción. Esto en el trabajo nunca será así. Nunca será así. Cuando esta gente llegue al mercado laboral, a ver, ahora estamos hablando de unos problemas, pero es que dentro de 15 años a ver los problemas que tenemos, porque van a estar estas personas, ¿no?, incorporándose en el mercado laboral. Entonces, bueno, solución, educación. Educación en mayúsculas es lo más importante, lo más. Me parece una reflexión la que has hecho muy, muy acertada y sobre todo lo de poner en mayúsculas la palabra educación, porque al final es la base Sí. de todo y de cómo se va a ir desarrollando pues nuestra sociedad a partir de estos años. Otra pregunta y volvemos otra vez a los perfiles de baja cualificación, porque para nosotros es importante sobre ellos. ¿Qué oportunidades podrían tener estas personas que trabajan en perfiles no digitales o no afectados o afectados en menor medida por la transformación digital? ¿Cómo se pueden adaptar estas personas y no quedarse atrás? Pues bueno, yo creo que lo hemos ido comentando antes, estos perfiles, digamos, de baja cualificación, todos siempre tienen la oportunidad, la van a tener siempre, siempre, o sea, no es un tema puntual, de formarse de una manera especializada en algo. ¿Qué es lo más sencillo? Pues por ejemplo, una formación profesional, una formación técnica, que puede ser reglada o no reglada, pero bueno, lo que sí que es importante que estos perfiles sepan es que hoy en día de cada 10 ofertas, 4 ya son de formación profesional. Es la formación más demandada a día de hoy, por delante de la universitaria. Por supuesto, las áreas en las que más oportunidades laborales hay ahora mismo, pues claro, son las áreas de ingeniería, de tecnología, pero también de comercial y ventas. Y esto ahora mismo está acaparando el 60% de las ofertas de empleo, ¿no? Para estas personas, ¿qué les diría? Formación técnica más corta, que te pueda dar la vuelta a tu perfil en un espacio de tiempo corto. Por ejemplo, los bootcamps. Hay muchísimos bootcamps de tecnología que la gente se mete sin tener absolutamente ni la menor experiencia previa. Por ejemplo, bootcamps de programación, que no tienen ni idea de nada antes de meterse, y que en 3 meses o 6 meses le da la vuelta a tu perfil completamente. Entonces, esto realmente es la oportunidad para adaptarse, y no solo para no quedarse atrás, sino para dar un pasito adelante y tener este perfil más empleable. Pues claramente la oportunidad está aquí. Estupendo. Los bootcamps, por volver otra vez a la parte esta del inglés, son cursos, ¿no? Son formaciones que se pueden Sí, encontrar en formato online. sí, esto viene de los campamentos militares americanos, que se le llamaba bootcamp, porque te formaban, aunque las personas, los chicos no tuvieran nada que ver con esto, en nada de tiempo empezaban a darte caña, y es una formación súper mega práctica, es decir, desgrasa cualquier tipo de teoría de cualquier cosa, es súper práctica desde el primer día. Pues un bootcamp, por ejemplo, de programación o de 3D printing, de impresión 3D, por ejemplo, pues no te hablan de la historia de la impresión 3D, no, es que te ponen una impresora 3D directamente y te ponen a imprimir. Entonces son formaciones muy cortitas, muy prácticas, que te enseñan lo que hablamos antes del hard skill, ¿no? Que te enseñan a hacer algo de una manera muy concentrada en el tiempo, muy intensa, y lo que hace es lo que te decía, que te crea un perfil nuevo en muy poco tiempo. Y entonces el bootcamp viene de ahí, o sea, realmente viene de estos campos militares americanos de formación. ¿Por qué? Porque coge esa filosofía de te voy a formar en algo muy rápido, de manera muy técnica, muy práctica, para que en muy poco tiempo sepas muy bien hacer esto.
y Pues de ahí viene. nada, recomendamos a las personas que nos están escuchando que hagan búsquedas en internet sobre este concepto y encuentren seguramente oportunidades que no se le habían pasado por la cabeza porque, Exacto, eso es. bueno, pues es un término más a conocer y a adecuar allá cada uno. Elena, ¿qué profesiones no tecnológicas tienen actualmente salida laboral si les adaptamos un componente digital, ¿no? Pues por ejemplo, personas que se dedican a la administración o incluso abogados, ¿todos estos perfiles se pueden adaptar a los trabajos de futuro? Todos, todos, absolutamente todos. Antes hablábamos de los perfiles híbridos, ¿no? O de la formación complementaria al bagaje de uno, todos. O sea, estos ejemplos que pones, el administrativo, por ejemplo, pues el administrativo que se forme en algo de RPA que hablábamos antes, pues es una persona que va a tener muchísimas más posibilidades de crecer en este ámbito y de, bueno, y de no ser prescindible por parte de una empresa que un administrativo que no se haya formado. Un abogado, desde luego, que duda cabe que ahora mismo la tecnología está planteando retos regulatorios normativos, pero de manera bestial, con el blockchain, con todo el mundo de, por ejemplo, de la medicina personalizada, incluso dentro de la biología sintética, dentro del campo inteligente, ¿no? Cualquier abogado que tenga ese complemento de formación en el ámbito regulatorio de estos nuevos retos tecnológicos, pues obviamente va a tener mucha más demanda. Todos los perfiles de diseño también, pues todos los diseñadores que aprendan tecnologías digitales, incluso pues personas de, yo qué sé, de arquitectura técnica que aprendan técnicas para maquetas a través de realidad virtual o de impresión 3D. Cualquier profesión, cualquiera, desde luego si la complementas con algo tecnológico, tiene una oportunidad muchísimo mayor. Y justamente eso, por eso nosotros en Singularity Expert tenemos 3.000 profesiones con futuro, porque esas profesiones normalmente son profesiones tradicionales, como tú bien dices, con este complemento. Entonces, muchas veces nosotros tenemos clientes que no son estudiantes de cole o de instituto, sino que son profesionales adultos que lo que quieren es formarse en algo que complemente su profesión tradicional. Antes hablábamos de los recursos humanos. Pues hoy en día los profesionales de recursos humanos tienen que formarse en herramientas tecnológicas, digitales. Entonces ahí, vamos, toda profesión tiene una mayor oportunidad con este complemento, sin duda. Claro, incluso, por ejemplo, una persona, estoy pensando ahora, que se dedique a la limpieza, que tú piensas, bueno, pues es que eso no está de alguna manera transformado digitalmente. A lo mejor sí que necesitas tener competencia digital para trabajar con las herramientas de cara a pues, hacer algún tipo de programación en alguna tablet para, yo qué sé, mandar un inventario, recibir un producto, o sea que cualquier profesión está expuesta a la transformación digital. Sí, o por ejemplo, pues mira, este ejemplo que tú estás poniendo, pues a nivel de gestión, o sea, cada vez más la gestión de la limpieza en una empresa, además, está digitalizada, o sea, ya no ponemos los típicos cartelitos ahí pegados en la puerta, sino que efectivamente está digitalizada en una tablet y demás, pues el ser capaz de interpretar o de participar en esa gestión a través de herramientas digitales es básico. ¿Por qué? Porque si no lo sabes hacer, vas a ser menos eficiente, vas a ser menos valioso, digamos, ¿no? Para el trabajo y bueno, y de vuelta pasa lo mismo, que siempre va a ser más interesante tener un perfil que sí que lo sepa hacer. Te voy a hacer la penúltima pregunta de las que tenía preparadas, un poquito larga, sobre los trabajos del futuro. Queremos saber tu opinión sobre si crees que el mercado laboral se demanda hiperespecialización o diversificación. Ya has comentado algo al respecto con respecto a los perfiles de las personas, ¿no? Que te gusta pues que sea alguien híbrido, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, pero queríamos un poco profundizar en esto. Las empresas demandan profesionales con especializaciones tecnológicas muy concretas, por ejemplo, un analista de datos, o demandan profesionales que, por ejemplo, además de ser analistas, programen y ejerzan otras funciones dentro de la empresa, ¿no? Esto también se hace a nivel pymes, a nivel autónomo. La pregunta es, ¿nos dirigimos hacia una especialización en determinados servicios y productos o por sectores o a una combinación de ambas cosas? Depende del puesto, es necesario tener una hiper mega especialización
o al contrario, ser un generalista que sea capaz de entender el problema como un todo y poder abordarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Depende. Dicho eso, para contestar y no quedarme a lo gallego, sí que para mí sí que es muy importante la especialización siempre después de una generalización y no al revés. Es decir, un especialista con una formación previa generalista siempre es mucho más interesante para una empresa que lo contrario. ¿Por qué? Porque ese especialista, más allá de poder hacer de una manera excelente algo muy concreto, digo excelente porque para eso es un especialista y por eso tiene mucho valor, siempre va a ser una persona que tiene un contexto de aquella especialización que tiene muchísimo valor. Por eso huyo un poco de la persona que se especializa demasiado rápido. ¿Por qué? Porque sus capacidades de aprender luego se limitan bastante. ¿Vale? Entonces, yo siempre soy muy fan de la especialización después de haber tenido una formación más amplia, porque siempre va a permitir que esa especialización esté mucho mejor enfocada. Estupendo. Pues era una pregunta que nos surgía pues porque, claro, a la hora de ir viendo perfiles en puestos de trabajo, sobre todo relacionados con estos trabajos de futuro, pues muchas veces se ven las dos cosas, ¿no? Algo que se necesita una persona que sea muy polivalente y sirva para muchas cosas y otras veces la especialización. Queríamos saber un poco tu opinión al respecto. La última pregunta que te hago por mi parte es: ¿qué acciones podemos llevar a cabo para concienciar sobre la importancia de adaptarnos profesionalmente a la transformación digital? Para las personas que nos dedicamos también un poco no voy a decir orientar, pero así a comunicar a personas que están en búsqueda de empleo y mejorando su empleabilidad, pues un poco qué les podemos decir o cómo podemos motivarlos para trabajar la recualificación, la adaptación, el aprendizaje a lo largo de la vida. Yo creo que una cosa importantísima es dar referentes siempre, dar ejemplos reales, darle visibilidad a personas que ya han pasado por esto y que están felizmente en un trabajo con una perspectiva muy buena para ellos, ¿no? Muchas veces llamamos, por ejemplo, a expertos, como habéis visto hoy conmigo, que yo os lo agradezco muchísimo, pero igual también para ciertas personas, más importante que escucharme a mí o a cualquier otro experto, es escuchar a personas que han partido de la situación en la que ellos están y puedan tangibilizar de verdad que haciendo, que siguiendo una formación en concreto y estando muy bien orientados y demás, pueden conseguir en un breve espacio de tiempo una oportunidad laboral que hacía un año no existía, ¿no? Y yo creo que es importantísimo y de hecho nosotros, los que nos dedicamos a la orientación, para nosotros es muy importante y eso lo hacemos, por ejemplo, con la Fundación Besselman. Le damos visibilidad justamente a profesionales que se dedican a este tipo de cosas y puedan contar su historia para que los demás lo conozcan y vean que de verdad te puede... O sea, yo no hablaré de una transformación digital, sino de una transformación personal. No es que le cambias la vida a una persona cuando realmente le ayudas a que dé ese paso, a que se forme en eso distinto que al principio le da miedo, pero que luego le convierte en un perfil muy valioso. Y creo que es muy importante que le demos visibilidad a estas personas que ya han pasado por eso, que ya dieron este paso y les ha cambiado la vida, vamos. Creo que esto es súper importante. Los referentes al final es lo que tú comentas, ¿no? Te dan una perspectiva y también te dan una visión de lo que a lo mejor pues, tú con tus capacidades, tu esfuerzo y tu interés también puedes llegar a conseguir. Pues Elena, estábamos mirando en el chat por si había alguna pregunta, pero creo que las personas que están de espectadoras no tienen ninguna. Yo espero que sea porque se las hemos solucionado todas en esta conversación que estamos teniendo. Mira, justo ahora acaba de llegar una de Anabel Blasquez, que comenta: ¿qué opinas de cómo va a influir el tema de la economía verde y los problemas que hay con el medio ambiente en los trabajos de futuro? No sé si entiendo muy bien la pregunta, la voy a leer otra vez. Los problemas, influir el tema de la economía verde y los problemas que hay con el medio ambiente en los trabajos del futuro. Bueno, es que dentro del mapeo de empleos con futuro hay obviamente muchísimos que tienen que ver con esto.
no solo a nivel de desarrollo de energías renovables y demás, sino a nivel de, de abordar el reto realmente de responsabilidad de las empresas e incluso de expertos éticos. Nosotros tenemos muchos ejemplos de futuro que tienen que ver con expertos éticos dentro de este sector y aquí obviamente va a haber una demanda creciente tanto de perfiles técnicos como de perfiles que sean capaces de ayudar a las empresas a abordar el reto, o sea, facilitar, ¿no? De alguna manera, implementar este tipo de desarrollo y de ayudar a las instituciones públicas también a abordar el reto ético y de responsabilidad social de todo lo que tiene que ver con esto. Pues me parece muy oportuna por la aportación, porque al final también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la mejora del medio ambiente, también es algo que estamos escuchando por muchos canales y que también, pues, como bien has dicho, forma parte de estos trabajos de futuro. De hecho, nosotros, por ejemplo, bueno, o sea, le damos tanta importancia a esto dentro del mapeo de los ejemplos de futuro que, por ejemplo, nosotros en Singularity Expert trabajamos con 20 industrias y trabajamos con 27 tecnologías exponenciales para identificar esos trabajos del futuro y hay una tecnología que está dentro de la orientación de las personas, que es la tecnología de energías renovables y que está al mismo nivel de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, que tiene el mismo peso dentro de nuestra orientación como la inteligencia artificial o el Big Data o la robótica. Y a nivel de sectores, por supuesto, tenemos el sector medioambiental, aparte que está al mismo nivel del sector financiero, por ejemplo. Y esto ya solo, o sea, darle esa importancia dentro del algoritmo con el que trabajamos nosotros es bastante significativo del impacto que va a tener este tipo de profesiones en la oportunidad de futuro. Hay otra pregunta, Elena, de Susana Álvarez, que nos dice si puedes dar una pista de empleos de futuro para jóvenes que quieran hacer estudios de ciencias de la salud. Bueno, aquí hay una oportunidad brutal dentro de todo el campo de la biotecnología, de la ingeniería biomédica, sin duda, porque hay muchísimo desarrollo aquí y luego también toda la parte de tecnología aplicada al mundo de la salud, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a la medicina personalizada, por ejemplo, también es una grandísima oportunidad que está creciendo y también todo el área de la genética y de la genómica también. O sea, dentro de ciencias de la salud creo que son áreas que tienen, bueno, un crecimiento enorme, que lo están teniendo ya, vamos, no que lo van a tener, sino que lo están teniendo ya. Estupendo, pues nos quedamos con todas estas profesiones que has nombrado, que seguramente que muchas de las personas que nos están oyendo desconocían, por ello de nuevo animamos a que hagan búsquedas en internet y a que se informen sobre todo esto, a que visiten la página web de Singularity Expert, que publiqué el enlace al principio de nuestra conversación en el chat, Elena, y no hay más preguntas y ya, bueno, tenemos un minutito todavía, pero si nadie escribe más, pues yo me despido de ti, te agradezco mucho tu participación en esta experiencia y lo que decía, ¿no? Animo a que las personas nos preocupemos cada vez más por el tema del aprendizaje a lo largo de la vida y por adquirir competencias digitales que nos sirvan para mejorar nuestra empleabilidad. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer haber estado aquí y sobre todo enhorabuena por lo que estáis haciendo porque es importantísimo, es una labor que merece todo mi respeto, bueno, el mío y todos los que nos dedicamos a aumentar la empleabilidad de las personas, o sea que enhorabuena y mucho ánimo para seguir ayudando a las personas. Pues muchas gracias y gracias a todas las personas que han estado detrás escuchándonos y aportando también por las preguntas y nada, simplemente agradeceros y cerramos ya con esta experiencia TIC el año 2021. Y nada, simplemente comentando que la página web de experiencias TIC que tenemos en nccextremadura.org/experiencias TIC, tanto la de Elena como la de todos los expertos y expertas que han estado este año con nosotros, están colgadas ahí para que podáis visualizarlas en el momento que necesitéis, porque seguro que volviéndolas a ver otra vez vamos a sacar mucho más partido de las conversaciones. Así que muchas gracias.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen día.